Bueno, es importante considerar que el útero varía con la edad, con la paridad, ¿verdad? Es decir, si ha tenido o no hijos la paciente y su estado hormonal. Por lo tanto, ¿verdad? En el útero infantil, que digamos que es algo, no se refiere al útero pequeño, ¿verdad? O en niñas pequeñas. No, el útero infantil es, digamos, como una normalidad que se presenta, una malformación congénita en donde el útero es muy pequeño, ¿sí? Mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros de longitud y entre medio y 1 centímetro de diámetro anteroposterior. Entonces, generalmente, o estas mujeres más bien, no pueden tener hijos porque su matriz es muy pequeña y no lo permite. Siguiendo con estas características del útero, las mujeres mayores de 65 años, ¿verdad? Mujeres ya posmenopáusicas, la característica es que el útero va a parecer hipoplásico, es decir, con dimensiones más pequeñas. Esto debido a la disminución del aporte hormonal. Más o menos mide entre 3,5 y 6,5 centímetros de largo esa matriz. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta al realizar un ultrasonido ginecológico es la fecha de última regla, ¿verdad? Porque hay que estar correlacionando los cambios que van suscitándose tanto en los ovarios como a nivel de la matriz, en este caso del endometrio, para saber si de acuerdo a la fecha de última regla esos cambios concuerdan o no. Y entonces, por ejemplo, tenemos estas son las fases del ciclo endometrial, en donde podemos ver que existe una fase proliferativa, ¿verdad? En esta fase proliferativa vamos a encontrar un engrosamiento hipoecoico entre 4 y 8 milímetros, es decir, que cuando nosotros midamos el endometrio, eso es lo normal que vamos a encontrar en la fase proliferativa, que en el ciclo ovárico va a concordar con este desarrollo folicular. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta y que lo vamos a ver también, o lo vamos a dejar como tarea para que ustedes recuerden este ciclo ovárico y uterino. Lo que quiero que recuerden es parte, ¿no? Cómo está formando así muy básicamente el ciclo menstrual. Tenemos que el primer día de regla, el día 1, acuérdense que es considerado el primer día de regla, o sea, el día 1 del ciclo menstrual es el primer día de regla. De ahí pues varía un poquito, ¿verdad? Cuánto dura la menstruación en las mujeres. Término medio entre 5 y 7 días. Eso, digamos, que es la primera parte del ciclo menstrual. A partir del día 7 al día 14 se considera, o poco antes del día 14 se considera que es la fase proliferativa. La fase que también coincide con el ciclo ovárico en el desarrollo folicular. Del día 14 al día 28 es la fase secretora, en donde el engrosamiento del endometrio es el máximo, digamos. ¿Por qué? Porque empieza a haber un aporte importante de flujo sanguíneo hacia esas arterias uterinas, las cuales se dilatan o se ensanchan y van aumentando el grosor del endometrio. Y por último tenemos la fase menstrual, ¿verdad? Que ya sería cuando la paciente empieza a menstruar, valga la redundancia, y entonces empieza ahí otra vez el ciclo menstrual. Bueno, entonces tomando en cuenta esto que les dije de manera muy rápida, entonces el endometrio pues puede ir pasando por varias fases y va a ir engrosándose a medida que se va acercando a la fase secretora. Entonces, la fase proliferativa, que son entre el día 7 y el día 14 del ciclo menstrual, se caracteriza porque el endometrio tiene un grosor de aproximadamente 4 a 8 milímetros y se ve un poquito más hipoecoico. En la fase periovulatoria, que más o menos es entre el día 13 y entre el día 15, se observa un endometrio que se le llama trilaminar. Ahorita vamos a ver un ejemplo y mide entre 6 y 10 milímetros de grosor. En la fase secretora, que es a partir del día 14-15 hasta el día 28, es el máximo engrosamiento. Es un engrosamiento hiperecogénico y mide de 7 a 14 milímetros. Y cuando la paciente está menstruando, lo único que se ve es una línea ecogénica. Entonces, todo eso debemos ir correlacionando estos hallazgos que vamos observando
o cambios en el endometrio con la fecha de última regla para saber si entra de lo normal o lo anormal. Por ejemplo, ¿no? Si de acuerdo a su fecha de última regla, la paciente debería de estar en fase proliferativa, pero encontramos un grosor de 14 milímetros, definitivamente eso es anormal y se tendría que descartar, por ejemplo, una hiperplasia endometrial. Otro ejemplo, supongamos que ella es una persona, una mujer ya posmenopáusica. La característica del endometrio en este caso es un endometrio lineal, y si encontramos un grosor, a lo mejor no tan marcado como en la fase secretora, con un grosor de 10 milímetros, pero para ser posmenopáusica, eso ya no es normal y entonces entraría también como hiperplasia endometrial. Vamos a ver entonces estos cambios ya por imagen en el endometrio para que tengan una idea. Todos estos cortes son con ultrasonido endovaginal, por eso es que los vemos más de cerca y con más detalle. Y de hecho, la forma más confiable de valorar el endometrio es precisamente con ultrasonido endovaginal. Entonces, miren, en esta primera imagen tenemos un útero, aquí está el útero, aquí coincide con la fase proliferativa precoz, o también es como si estuviera menstruando la paciente, por así decirlo. Básicamente es el día 1, 2 o 3 del ciclo menstrual en donde se ve lineal. ¿Sí? Por eso se le llama fase proliferativa precoz, ¿verdad? Todavía no entramos a la proliferativa como tal. Y entonces en la fase proliferativa precoz ubicamos un endometrio lineal hiperecoico. En la fase proliferativa tardía, que ya sería del día 7 al día 14, muy cercana a la fase periovulatoria, es donde podemos observar este endometrio que se le llama trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Pues porque vemos 3 capitas, 1, 2 y 3. Eso quiere decir que ya empieza a haber cambios en el endometrio, ya empieza a haber un engrosamiento y nos da esta imagen, pero esto es característico de la fase ya periovulatoria, el endometrio trilaminar. Y por último tenemos la fase secretora, la fase en donde la mujer está próxima a menstruar, el de máximo grosor, comentábamos del endometrio y aquí lo estamos viendo. Se ve un endometrio hiperecoico o blanquito, pero muy engrosado. Y esas son las distintas fases normales por las que pasa la mujer en una etapa reproductiva y tenemos que ir correlacionándolo. Lo mismo, esto, así como vemos cambios endometriales, también vamos a ver cambios en los ovarios, ¿verdad? Dependiendo de la fecha de última regla. Las características del endometrio van a variar también en la menopausia, ¿verdad? Cuando ya hay una disminución importante del flujo hormonal, empieza a haber cambios también, tanto en la matriz como en los ovarios de la paciente. Y entonces la característica del endometrio posmenopáusico es que el endometrio se atrofia también, convirtiéndose en una línea ecogénica que puede medir entre 1 a 4 milímetros de grosor máximo, o sea, es una línea blanquita hiperecoica muy delgada. Eso es lo habitual que se debe de observar en mujeres posmenopáusicas. Bueno, digamos que fuera de esta situación del endometrio también debemos evaluar la vagina. Acuérdense que es un conducto virtual y que lo vamos a poder observar porque sus paredes de alguna manera se unen o se pliegan. Y bueno, la vagina es una estructura tubular que se va a ver hipoecoica con un eco lineal central, así podemos identificarlo. Son ejemplos por imagen de los cambios en endometrio posmenopáusico. En este caso sería un endometrio posmenopáusico normal. ¿Por qué? Porque estamos viendo una delgada línea hiperecoica que no debe sobrepasar los 4 milímetros de grosor. Acuérdense que podemos medirlos. Los calipers nos dan la oportunidad de poder medir esas pequeñas dimensiones de aquí a acá, por ejemplo. A lo mejor fue casi imperceptible por ustedes, pero se puede medir. En cambio, ¿verdad? Si encontramos en una paciente posmenopáusica un grosor mayor a 4 milímetros, que aquí ya tendría más o menos como 1 centímetro de diámetro, si medimos desde acá hasta acá el endometrio, ya no digamos en este otro corte en donde se ve
pues que está muy cercano, muy probablemente hasta los 2 centímetros de diámetro, encontrar ese engrosamiento en una mujer posmenopáusica es anormal. Requiere descartar de hiperplasia endometrial, requiere descartar si es que hay otros signos, incluso hasta alguna neoplasia, ¿no? A nivel endometrial. Miren, esta imagen ya la habíamos visto en clases anteriores, pero es un ejemplo de cómo se ve un útero infantil, ¿verdad? Un útero pequeño. No es que sea un útero de las niñas, no. El útero infantil, les digo, se presenta ya en mujeres, ya en adultas, pero que sus dimensiones son pequeñas y estas mujeres no pueden tener hijos. Y entonces, si nosotros medimos desde el fondo hasta el cuello, que esta es la matriz, y este es el endometrio, miren que se ve lineal, es muy pequeñito. Cuando mide menos de 3 centímetros de longitud se considera útero infantil. Esto es a lo largo de la matriz, tendríamos aquí fondo, cuerpo y cuello, y esto es a lo ancho de la matriz, ¿verdad? Es un ultrasonido pélvico, estamos viendo aquí la vejiga llena, por eso la vemos anecoica o negra. Recuerden que para una mejor visualización de las estructuras pélvicas femeninas, especialmente, bueno, me estoy refiriendo a útero y anexos, para ver de una forma más cercana, para delimitar mejor características, se puede utilizar el ultrasonido endovaginal y aquí lo estamos observando. También es un transductor especial al cual se le coloca un preservativo. Se le coloca gel entre el preservativo y el transductor y posteriormente sobre el preservativo para que haya buena conducción del sonido, ¿verdad? Se quite todas esas capitas de aire y se puede observar. Y bueno, también podemos hacer cortes, en este caso a lo largo de la matriz. Miren qué bonita se ve, por eso es que lo vemos como más de cerca. Podemos delimitar mejor la serosa, hiperecoica, el miometrio, que es hipoecoico, y en este caso estamos viendo el endometrio trilaminar, que ya sería como una fase aquí periovulatoria del endometrio. Y también podemos hacer cortes hacia lo ancho, ¿verdad? O cortes axiales o transversos. También estamos viendo la serosa, estamos viendo el miometrio y estamos viendo el endometrio. ¿Cuándo es recomendable entonces utilizar ultrasonido endovaginal? Pues en aquellas pacientes obesas, en aquellas pacientes con mucho gas, en aquellas pacientes con úteros en retroversoflexión, para realizar seguimientos foliculares, para caracterizar mejor alguna masa ovárica o masa uterina. Algunos ejemplos de patología uterina vista por ultrasonido endovaginal. En esta primera, bueno, en estas imágenes en general son ejemplos de miomas. Acuérdense que ustedes ya realizaron una tarea en donde veíamos que los miomas pueden ser serosos, pueden ser intramurales o pueden ser submucosos. En esta primera imagen, échenle mucha imaginación, estamos viendo la matriz. Para que se sitúen, esto es el fondo, esto ya es parte del cuerpo y aquí tenemos el endometrio. Si se dan cuenta, hay una imagen redonda que es isoecoica al miometrio, porque tienen la misma ecogenicidad. Sin embargo, se puede ver discretamente una pequeña cápsula. Esto es un ejemplo de un mioma de tipo intramural, un mioma en miometrio, ¿verdad? Que surge precisamente a nivel del miometrio. En esta otra imagen es un ejemplo de un mioma submucoso. Si recordamos, los miomas submucosos son aquellos que protruyen hacia la cavidad endometrial. Entonces, para que se sitúen, todo esto es la matriz. Esto es el endometrio, que está un poquito grueso, quizás por las características del ciclo menstrual. Pero aquí sí, miren, se observa una imagen bien definida, delimitada, redonda, hipoecoica, con respecto al endometrio, que es hiperecoico. Y entonces podemos darnos cuenta que esta lesión surge, digamos, hacia la pared de la cavidad endometrial. Es un ejemplo de mioma submucoso. En esta otra imagen es un ejemplo de un mioma intramural calcificado. En esta otra imagen estamos observando un mioma intramural pero calcificado. Esto es con un corte por ultrasonido pélvico en donde vemos la vejiga llena, se ve anecoica. Esto es el útero en un corte axial.
y en el interior vemos un mioma intramural. Aquí